¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Franco Raspa, soy jesuita, estoy residiendo en la comunidad de Mendoza. Aquí tenemos varias obras. Y bien, les vengo a hablar, presentar acerca de un tema que es central en la teología, que es la cristología, que es el estudio teológico acerca de la persona de Jesús, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 videos, 3 sesiones, 3 bloques para hablar y comprender lo que alcancemos de la vida, de la persona de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer en este primer video, vamos a hablar acerca de la encarnación, es decir, cuando Dios se hace hombre y se hace Jesús. Segundo bloque, segundo video, vamos a dedicarnos a profundizar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Dios sufre. Dios va a la cruz por vos, por mí, por todos. Y el tercer gran bloque, la resurrección del Señor. ¿Por qué resucita Jesús? ¿Qué significado tiene para mi vida? ¿Por qué digo que me salva? Bueno, grandes preguntas que ojalá a través de estos buenos cortos que vamos a hacer, ojalá que nos vayan dando pistas para ver cómo el Señor nos va iluminando con esto. Bien, en cada uno de los videos yo les voy a ofrecer 3 evangelios o 3 textos, ¿sí?, de la Biblia. ¿Para qué? Para que luego ustedes también puedan redactar un pequeño trabajo acerca de lo que vamos entendiendo, acerca de Jesús y con mi persona. Hablar de Jesús es hablar de Dios. Muchas veces los cristianos nos cuesta comprender que Jesús es Dios. A veces le hablamos y le rezamos a Dios, pero otras veces le hablamos y le rezamos a Jesús. Muy normal eso entre nosotros. Sin embargo, a la hora de explicarle a alguien, de decirle a otra persona que no cree o que no conoce a Jesús, quién es Él, nos cuesta. Por eso, los textos bíblicos nos ayudan a comprender quién es Jesús. Y para eso les traje el primer texto, que es del Evangelio de San Juan. Evangelio de Juan 1, del 1 al 18. Este Evangelio tiene la primera parte que se llama el prólogo de San Juan. ¿Qué dice la primera parte del prólogo de San Juan? Escuchen bien. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. En el principio. Quizá eso nos hace recordar a un texto que está justamente en el principio de la Biblia. Y es el texto de Génesis, que comienza diciendo: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos y confusión, oscuridad. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz. En el principio existía la palabra. Existía la palabra que en el mismo Evangelio de Juan, en el punto 14 de esto que les dije, dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Miren qué bonito. Es decir, que en el principio existía Jesús y Jesús tenía un Padre. El Padre tenía un Hijo que era Jesús, y esto sucede eternamente. Es decir, desde toda la eternidad hubo un Padre y un Hijo en donde el Padre le daba todo al Hijo, lo amaba totalmente, y el Hijo le devolvía todo al Padre.
Ese movimiento entre el Padre y el Hijo es el amor. Y ese movimiento, fruto de un Padre que ha querido siempre y un Hijo que ha amado siempre a su Padre, ese fruto es el Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús sopla en el momento de la resurrección, y perdonen que me adelante un poquito, sopla el Espíritu Santo, sopla lo más preciado que tiene Dios, el amor del Padre y del Hijo que se han amado eternamente. Entonces, por eso, los cristianos creemos en un Dios que son 3 personas. Y por eso hablamos de la Trinidad. 3 personas, un solo Dios. 3 personas que una es el Padre, que tiene quizá la misión de crear. El Hijo, que es el gran Redentor. Y el Espíritu Santo, que es aquel que infunde, le da vida a la Iglesia y habita en cada uno de nosotros. Por eso es tan importante este texto que les acabo de leer. Por eso es tan importante, antes de hablar de Jesús, hablar de Dios. Porque Jesús es Dios, pero es Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. No es Dios solo. Una vez que terminamos de hablar de la Trinidad de Dios, ahora sí vamos a hablar de Jesús. Y ahora sí les voy a presentar el segundo evangelio del cual les quería hablar en este día. El evangelio de Lucas, del 26 al 38. Y es la Anunciación. La Anunciación a María, que también podemos hablar de la encarnación de Dios. Dios habló a lo largo de toda la historia y eligió a su pueblo, eligió a Abraham, habló con Moisés en la zarza, pero llegó un punto en la historia donde solo Dios podía saberlo, que Él se reveló en todo su esplendor, y fue en la persona de Jesucristo. El único rostro de Dios que conocemos es el rostro de nuestro Señor Jesús. Por eso, en la Anunciación, el ángel le dice a María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y allí comienza ese diálogo tan bonito con María, que María no entiende bien cómo puede llegar ella a tener un niño si no comparte intimidad con ningún hombre. Y allí le dice el ángel, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, el poder del Altísimo. Por eso será llamado Hijo de Dios. Y allí es donde Dios entra en nuestra historia, se hace uno de los nuestros, toma humanidad. Aquel que era totalmente divino entra en la humanidad, elige al ser humano porque lo ama y quiere salvarlo. ¿Y cómo es la forma en cómo puede entrar Dios a nuestra historia humana? Es a través de un nacimiento de mujer. Y allí damos paso a este tercer texto que les quería presentar el día de hoy, que es el texto de los Gálatas 4:4. Dice San Pablo a los Gálatas, en el punto 4, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer. María es la garantía de que Jesús es totalmente humano. Y el Espíritu Santo, junto al Padre, es la garantía de que Jesús es totalmente divino. Y allí viene el otro gran bloque
Primero hablamos de la Trinidad y de Dios, ahora hablamos de la persona de Jesús. Cómo en la persona de Jesús puede estar totalmente la humanidad y totalmente la divinidad. ¿Y qué nos dice eso a nosotros, como seres humanos? Que Dios haya entrado en nuestra historia y que Él nos revele que Jesús es el ser humano, es el modelo al cual todos estamos llamados a seguir. Por eso es tan importante estos tres textos que le he nombrado. La encarnación es el hecho por el cual Dios inaugura una nueva era. Por eso el Nuevo Testamento se abre con la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Y allí es donde cada uno de nosotros podemos sentirnos felices, porque Dios está con nosotros. Para finalizar este primer encuentro, que se nos va muy rápido, estos 10, 15 minutitos que queremos ofrecerles en estos pequeños videos acerca de la persona de Jesús, son dos grandes temas. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que entra al mundo como totalmente humano y totalmente divino. Les tengo una tarea. La tarea que les quisiera presentar es que pudiesen tomar o el texto del Evangelio de Juan, del 1 al 18, o el texto de la Encarnación o la Anunciación, el Evangelio de Lucas, de 1 a 26 a 38, o el pequeño texto de los Gálatas, del 4 al 4. Y pudiesen o tomar los tres, ¿sí? Otra opción es tomar los tres textos, que sería mucho más rico. Y pudiesen redactar solamente en una página, ¿sí? En una cara, que pudiesen redactar, leyendo los textos, ¿quién es Jesús? Primera pregunta. ¿Quién es la persona de Jesús? Segunda pregunta, ¿por qué decimos que los cristianos tenemos un Dios que son tres personas, la Trinidad? Y tercero, ¿qué sentido tiene para mi vida? Esta es una pregunta más personal. ¿Qué sentido tiene para mi vida creer en este Jesús que es totalmente humano y totalmente divino? ¿Qué le dice a mi vida que Dios, el Altísimo, se haya arriesgado a entrar en mi historia y decirme que en Jesús está la salvación? Tres preguntitas para responder este gran misterio que acabamos de empezar. Dios lo bendiga.